Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El futuro de los subsidios a los combustibles. El Centro de Estudios Económicos ANIF propone empezar a desmontar estos alivios al precio de la gasolina y de la CPM. El enorme costo fiscal que generan se está haciendo insostenible. Hablaremos esta noche con Mauricio Santamaría, presidente de ANIF. Propuesta de reforma pensional. FEDesarrollo reveló hoy los cambios que, a su juicio, debería tener el sistema de pensiones en nuestro país. Sería un esquema más sencillo y garantizaría mayor cobertura. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, también nos acompaña esta noche para explicar todos los detalles. La nueva movida de Avianca. Esta aerolínea anunció que se conformará un grupo empresarial mucho más grande junto a la aerolínea brasilera Gol, buscando más solidez financiera y mayores beneficios para los usuarios. Juan Fernández nos trae los alcances de este anuncio. Comenzamos esta emisión hablando de los subsidios a los combustibles porque hay ya bastante preocupación en torno al enorme costo fiscal que estarían teniendo estas ayudas. El Centro de Estudios ANIF realizó un estudio muy interesante sobre este tema, pero también muy controvertido. Doctor Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo le va? Un placer estar acá como siempre. Muchas gracias a usted. Estaba mirando anoche los resultados financieros de Ecopetrol, doctor Santamaría, y decía que hay una cuenta por pagar o por cobrar, dependiendo desde el punto de vista en el que se mire, por 14,1 billones de pesos, que es el equivalente a este déficit en el Fondo de Estabilidad de Precios de los Combustibles. Y eso fue con corte a marzo. ¿Creen ustedes que a esta altura del año ese déficit puede ser más grande? Sí, señor, sin duda. Y no solo creemos que a esta altura del año puede ser más grande, sino creemos que al final del año puede estar bordeando los 30 y pico de billones de pesos, pues que son 3 puntos del PIB, que es una plata, pues que con eso, para darle un ejemplo, con eso alcanzaría para darle un subsidio en dinero a toda la población pobre colombiana de aproximadamente 400.000 pesos, o con eso se pagaría toda la salud de los afiliados al régimen de subsidiado en salud. Y eso, pues, por supuesto, está pasando, pues, porque el precio del petróleo se ha disparado en los mercados internacionales y en Colombia existe un mecanismo para que esos movimientos del precio del petróleo no le peguen tan duro al consumidor y se suavice así el precio. Claro. Además de unos impuestos que están en el precio de la gasolina. Entonces, al suavizarse, pues Ecopetrol tiene eso como una cuenta por cobrar al gobierno, como lo dice usted, y el gobierno pues no tendrá otra alternativa que pagarlo, y pues pagar 3 puntos del PIB en la situación fiscal en la que estamos, pues es bastante difícil y muy duro, Claro. Saliendo del momento en el que estamos. Difícil, pero entonces, ¿cuál es la propuesta de ANIF para que ese roto, para que ese hueco fiscal, por llamarlo de alguna forma, no siga creciendo? Pues hay varias cosas. Es que este es un tema muy complejo. Usted me permite 2 minuticos Claro. que me tome aquí, don Víctor. Este es un tema muy complejo por lo siguiente. Esto ha pasado en Colombia durante muchos años, durante 30 años, algo de ese estilo. Lo que pasa es que antes del 2007, Ecopetrol directamente asumía el costo y se reflejaba en sus balances. A partir del 2007, Ecopetrol, con mucha razón, le dijo al gobierno: vea, yo no puedo seguir asumiendo un costo que perjudica mi balance, entonces creemos un mecanismo transparente a través de, sea usted, señor gobierno, el que asuma el costo, y mucho más, pues teniendo en cuenta que a partir de esos años, de 2006, 2007, pues alguna parte de la propiedad de Ecopetrol se le vendió al público, y además Ecopetrol empezó a emitir deuda en las bolsas internacionales. Entonces estas cosas tenían que hacerse explícitas. A partir de ahí, el fondo ha asumido pérdidas que siempre rondan los 3, 4 billones de pesos, que es harta plata, es mucha plata, pero a raíz de lo que ha pasado en los últimos años, los últimos meses o en el último año, pues los que el precio del petróleo se disparó, y mucho más en los últimos meses a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania,
pues eso ha significado un costo gigantesco que, como usted bien lo dice, a marzo ya va en 14 billones de pesos, que es casi 1,5 puntos del PIB, y perfectamente puede terminar el año en 30 billones de pesos. Con 30 billones de pesos, con 30, o sea, 3 puntos del PIB, Colombia podría hacer muchas cosas en beneficio de las poblaciones que los necesitan. Se podría pagar, como le digo, todo el costo del régimen subsidiado de salud. Se le podrían dar transferencias monetarias a las personas adultas de menores ingresos. O sea, se podrían hacer demasiadas cosas, pero es plata que estamos destinando para dar un subsidio o para suavizar el golpe, dijéramos, a personas que no necesariamente requieren ese subsidio. Entonces, pues lo que hay que hacer, o sea, en los países que no tienen mecanismos como esto, hoy la gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy la gasolina está en 19.000 pesos el galón más o menos, o en 18.000 pesos. En Colombia estamos a 9.000 porque el fondo está asumiendo ese extra costo. Obviamente, pues uno no puede subir el precio de 9.000 a 19.000, pues porque nos quebramos todos, pero sí hay que encontrar alguna manera de irle transmitiendo un poco de ese costo a los usuarios de la gasolina, pues porque si no, de otra manera, pues lo que va a pasar es que el gobierno en algún momento va a tener que pagar esos 30 billones de pesos y pues para pagarlos nos va a tener que subir los impuestos a todos, porque no hay otra manera de hacerlo, Claro. sino con mayor deuda y mayores impuestos. Entonces, por un lado o por otro lo vamos a terminar pagando, y eso pues es lo que tenemos que manejar responsablemente, porque acordémonos que en este momento ya el gobierno tiene un déficit de 7 puntos del PIB. A eso súmele estos tres que surgen del fondo, pues Claro. ya estaríamos hablando de 10 puntos del PIB, que es totalmente un déficit completamente insostenible en el mediano plazo. Ahora, doctor Santamaría, me imagino que usted ha visto cómo han caído los índices de popularidad en Estados Unidos del presidente Biden por una cosa que es la inflación, la más alta en 40 años en ese país, en parte porque los combustibles, la energía está carísima. Imagínense nosotros también viviendo un escenario de inflación en máximos de 22 años, como acaba de informar el DANE, sumarle una gasolina más cara. Eso terminaría de golpearnos, sobre todo a los más vulnerables, muy duro, pensando en el costo de vida. Entonces, pensando en eso, ¿el gobierno no está haciendo bien subsidiando los combustibles? Sí, es lo que, o sea, eso es una discusión que en este momento pues es impensable subir el precio de los combustibles 9.000 pesos. Usted tiene toda la razón, pero lo que es cierto es que en algún momento pues esta cuenta se va a pagar, ¿sí? Y la vamos a pagar todos. O sea, uno la puede pagar ahorita con mayores precios de gasolina o la puede pagar dentro de 2 años más cara con intereses en deuda, pero en algún momento esta cuenta la vamos a pagar todos los colombianos. Y dijéramos, el punto central es que el gobierno, sobre todo el gobierno que llegue a partir de septiembre, perdón, de agosto, se va a encontrar con un hueco que no tiene cómo manejar y que le va a tocar pensar cómo manejar, sea el gobierno que sea. Le va a tocar llegar y decir, bueno, yo voy a hacer una reforma tributaria, voy a endeudarme más temporalmente, porque endeudarse más ahorita de todas maneras significa mayores impuestos en el futuro, pero algo le va a tocar hacer para pagar esto, pues porque esto no lo van a pagar ningunos amigos en el extranjero ni ningunos ángeles que vengan del cielo. Esto lo vamos a pagar nosotros en algún momento. Entonces lo que hay que hacer, dijéramos, usted tiene toda la razón que este no es el momento para subir los precios de la gasolina, pero sí hay que por lo menos tener conciencia de que esto está pasando, que es un problema grave, que algo de ese precio lo tendrán que pagar directamente los consumidores Claro. a partir de un punto cercano, y posteriormente pues todos pagaremos esa cuenta como mayor deuda del gobierno nacional. Ahora, doctor Santamaría, tiene usted razón, cuando uno a veces va a tanquear, ve a unos señores con tremendas camionetas pagando gasolina 9.000 pesos y uno dice, bueno, el gobierno le está subsidiando los combustibles a estas personas, pero al ladito está el señor de la moto, el que la utiliza para transportarse todos los días, el que la necesita para su vida cotidiana. ¿No puede existir eventualmente un sistema intermedio donde exista algún tipo de diferenciación de precios dependiendo, no sé, el estrato, los ingresos de la persona? Pues, Víctor, eso sería, yo creo que eso sería un tema muy interesante. Lo que pasa es que es muy difícil de implementar.
que usted en la bomba, pues no sé, le cobren 100 pesos si llega en la camioneta y por el galón, y si llega en la moto le cobren 20, pues esos temas son complicados. Claro. Por eso es que a la hora de la verdad todos pagamos lo mismo, pero después, a través de impuestos, todos pagamos el faltante, ¿sí? Claro. Y muy probablemente la persona que tiene más recursos termina pagando más en el momento en que paga los impuestos. Pero el caso ahorita, dijéramos el caso grave ahorita, es que es demasiada plata. Y coincidió con un momento en que las finanzas públicas están muy débiles y esto puede ser un golpe muy duro para las finanzas públicas, que a la hora de la verdad, repito, lo vamos a terminar pagando todos, pero igual, si las finanzas públicas, dijéramos, se percibe que no son sostenibles a futuro y que nos podemos endeudar mucho, pues vamos a tener problemas para el financiamiento. Y eso es lo que queremos evitar, porque en el momento en que los mercados no nos financien, pues quedamos en la olla todos. Ahí sí no hay nada que hacer. Claro. Una última pregunta, doctor Santamaría. Sabemos que se tiene que retirar. Pues seguramente este gobierno en medio de un proceso electoral, pues no, y en medio del escenario de inflación, pues seguramente no hará incrementos en los precios de los combustibles por ahí en 2 meses, mientras se define el nombre del próximo presidente de la República. Pero sea el que sea quien llegue a dirigir las riendas de ese país, ¿tendrá que subir los precios? Sí, yo creo que sí. Se lo puedo contestar de la siguiente manera, Víctor. Sea quien quede presidente, de cualquier tipo de ideología de derecha, de izquierda, de centro, de lo que usted quiera, va a encontrar en agosto, dijéramos, una situación complicada. El 7 de agosto, cuando el ministro de Hacienda nuevo se siente en su oficina, va a encontrar un déficit del gobierno central grande, un gasto en un nivel alto, superior a los 22, 23 puntos del PIB, y además de todo, un hueco en el fondo de combustibles que puede estar bordeando los 2,5, 3 puntos del PIB. Eso no hay manera de pagarlo en el corto plazo. Entonces, a ese ministro y a ese gobierno les va a tocar decidir si hacen una reforma tributaria, si suben los precios o si hacen una combinación de los dos, en qué tiempo lo hacen, pero algo de ese estilo de combinación de impuestos y mayores precios seguro va a venir. O sea, no hay manera de evitar eso, a menos pues de que queramos que el país entre en un tema de insostenibilidad fiscal que ya pues sería otro problema mucho más grave de manejar. Doctor Santamaría, muchas gracias por estos minutos. Una feliz noche. No, muchas gracias a usted, Víctor. Un saludo para usted y para todos. Mil gracias. La postura entonces desde ANIF, su preocupación sobre ese crecimiento que ha tenido ese Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. A propósito de estos temas fiscales, el recaudo de impuestos en Colombia entre enero y abril de este año superó la meta que se había trazado el propio gobierno nacional. Veamos el reporte que nos entrega el director de la DIAN, Lisandro Junco. Del 1 de enero a 30 de abril hemos recaudado 74.53 billones de pesos, es decir, 114.6% del cumplimiento de la meta. Si comparamos esta cifra con el mismo periodo del año 2021, la variación positiva es del 34.6% con crecimiento. En el mes de abril, el recaudo fue de 21,20 billones de pesos, cumpliendo la meta en 126.4%. En comparación con abril del 2021, estamos hablando de 7,19 billones más, generando una variación positiva del 51.3%. Pero ¿qué impuestos pesaron más en el recaudo de abril? En primer lugar, el impuesto a la renta, con el 41% de participación, seguido del impuesto a las ventas, con el 30.1%, y por último aduanas con un 16.7%. Asimismo, en recaudo por gestión de la DIAN, con los esfuerzos que seguimos realizando contra la evasión, contra el contrabando, generando estrategias de recuperación de cartera, generando gestión inteligente con los datos de factura electrónica y propiciando un control extensivo de obligaciones y acciones de fiscalización, en estos primeros 4 meses del año 2022 hemos logrado un recaudo de 8.8 billones de pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las cifras más recientes sobre la informalidad laboral aquí en Colombia. Ya regresamos.
Regresamos, volvemos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Y volvemos con esta, que es la cifra económica del día, todavía muy preocupante, 10 millones, y corresponde al número de trabajadores que viven en la informalidad laboral, según la medición del primer trimestre de este año revelada hoy por el DANE. La cifra equivale al 44,7% de la población, es decir, este es el porcentaje de los colombianos que están en la informalidad. En todo caso, hubo una reducción de 3,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado. Y FEDesarrollo presentó hoy una propuesta muy completa sobre muchas iniciativas de índole económico que deberían implementarse en Colombia, entre ellas una reforma pensional. Quiero saludar al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, para que nos cuente más detalles sobre esta propuesta. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Doctor Mejía, bueno, ya el tema pensional casi que está sobrediagnosticado. Todos coincidimos en que la cobertura es baja, en que muy pocos colombianos lograrán pensionarse, en que hay muchos subsidios por un lado para los más ricos, en fin. ¿Qué están proponiendo ustedes desde FEDesarrollo sobre este tema para resolver los líos pensionales de nuestro país? Pues mire, Víctor, usted lo mencionó muy claramente. En nuestro sistema actual de protección en la vejez en Colombia no funciona bien. El principal objetivo que tiene un sistema de protección en la vejez, un sistema pensional, es que las personas cuando alcancen su edad de pensión, pues tengan justamente un ingreso económico. Eso no pasa para la enorme mayoría de colombianos en edad de pensión. Cerca del 75% de ellos no pueden acceder a una pensión en el sistema obligatorio actual. Y además tenemos un problema muy grande de unos subsidios que le están llegando especialmente a las personas de más altos ingresos. De hecho, nuestros cálculos nos indican que el 73% de los subsidios, casi 3/4 partes, le llegan justamente al 40% de más altos ingresos. Con base en ese diagnóstico, como usted bien lo decía, ya lo hemos repetido en marcadas ocasiones, hemos lanzado el día de hoy, justo junto con otra serie de documentos de política pública, unas propuestas de reforma, incluyendo el tema pensional. ¿Cuál es nuestra propuesta, Víctor? Pasar del sistema actual, que es muy complicado, que tiene unos problemas enormes en materia de cobertura, de focalización de subsidios, hacia un sistema muy sencillo, mucho más simple, de pilares. El primer pilar sería un pilar en donde se daría un auxilio universal para todos los adultos mayores de más de 65 años, mensualmente equivalente a medio salario mínimo. Ese sería de cobertura universal y resolvería justamente este problema. Una preguntita ahí. ¿Haya aportado o no haya aportado nunca al sistema? ¿Todo el mundo podría tener ese ingreso? Tal cual, Víctor, porque uno de los grandes problemas que tenemos es, primero, la incidencia de la informalidad. Si no resolvemos el problema de la informalidad, que nos va a tomar seguramente décadas, claro, esas personas nunca van a poder acceder a una pensión. Y también un tema muy importante, Víctor, en este tema de la cobertura, y es, por ejemplo, la inequidad de género en términos de las mujeres, que por cuestiones de cuidado en la casa, de los niños, de los adultos mayores, no pueden participar en el mercado laboral. Ellas quedan por fuera completamente del actual esquema de protección económica de la vejez y por eso planteamos que todos los adultos mayores, independiente de su historia laboral, tengan justamente este primer auxilio. Ese sería entonces el primer pilar. ¿Luego qué vendría? Bueno, el segundo pilar funcionaría en términos de las tasas de cotización igual a como está actualmente, 16% de cotización si es independiente o 16% entre el empleado y el empleador si es asalariado, pero habría un cambio desde el punto de vista del esquema. Ya no tendríamos dos pilares como están actualmente funcionando de forma paralela, el régimen privado por un lado y el régimen público por otro con condiciones distintas, sino que simplemente en este segundo pilar tendríamos un modelo de ahorro individual, en donde los fondos de pensiones actuales, el mismo Colpensiones y otros mecanismos de ahorro de largo plazo para la vejez puedan entrar a competir en este segundo pilar. Muy importante profundizar la competencia porque hay un problema de concentración en el régimen de ahorro individual actual y este sería de nuevo un ahorro individual obligatorio. La gente podría saber exactamente cuánto tiene ahorrado y cuáles son los rendimientos de esos ahorros que ha hecho. ¿Y la gente podría elegir entre Colpensiones y un privado, por ejemplo? Claro, por supuesto, y de hecho no solamente frente a los fondos de pensiones, sino a otros mecanismos de ahorro que puedan entrar a participar justamente para incentivar la competencia, para reducir las tasas de administración
Y todo esto de nuevo en un mercado en donde la gente pueda elegir, pero las condiciones básicamente son las mismas, son cuentas de ahorro individual. No es que le vayan a pagar su pensión con base en lo que están cotizando actualmente los jóvenes, sino que simplemente su pensión complementaria al subsidio universal va a depender justamente de su ahorro individual. Entiendo. ¿Hay algún otro pilar? Así es, el tercer pilar, Víctor, que es un pilar muy similar a lo que existe actualmente, que es un pilar voluntario, en donde usted, además de este pilar obligatorio, que es el segundo pilar, y del subsidio universal en el primer pilar, puede contribuir, si así lo desea, con incentivos tributarios que le permiten eventualmente reducir sus impuestos frente a la DIAN, obviamente limitado para no permitir que los más ricos pues, se beneficien más que proporcionalmente de esto. Entonces, la suma de estos tres pilares, del auxilio básico universal de 500.000 pesos, lo que usted tenga en su cuenta de ahorro individual del segundo pilar, que es un pilar obligatorio, y lo que tenga ahorrado de manera voluntaria en el tercer pilar, serían los ingresos durante la vejez de las personas en Colombia. ¿Qué pasaría con los subsidios que entrega Colpensiones? Que muchos dicen y muchos se quejan que cada año son billonarios y que ahí se va buena plata del presupuesto de la nación para los más ricos del país. Totalmente, mire, la cifra es que alrededor de 30 billones de pesos, si no más, se van en subsidios al 40% de más altos ingresos de la población en Colombia. Nuestro esquema resuelve dos problemas muy grandes. El primero, la cobertura, ya lo hablamos. El primer pilar aplica para todo el mundo, independiente de su historia laboral, luego tendríamos cobertura plena. Pero el segundo pilar, en donde tenemos cuentas de ahorro individual, eliminaría también el problema de los subsidios, porque ahora la pensión complementaria al primer pilar universal dependería justamente de los ahorros y los aportes que hace la persona. Ahí no entraría el Estado a cofinanciar esa pensión. Lo único que haría, los subsidios pasarían solamente a través del primer pilar, que vale la pena decir, Víctor, en nuestros cálculos, costarían cerca del 2,2% del PIB, mientras que los subsidios pensionales para cubrir apenas el 25% de los adultos mayores en Colombia actualmente cuestan cerca del 2,6%. Ahora, si le entiendo bien, doctor Mejía, qué pena lo interrumpo, lo que usted está proponiendo en el fondo es que se acaben los subsidios para los más ricos y que se agarre esa plata de alguna forma y se reparta entre las personas que no van a poder tener una pensión. Pues los subsidios acabarían porque la pensión en el régimen obligatorio, el segundo pilar, dependería únicamente de sus ahorros. Luego, una persona de ingresos medios o altos no tendría un subsidio. En ese pilar, lo que sí se mantienen los subsidios son en el primer pilar. Claro. Porque una persona, desde la más pobre hasta la más rica en el país, podría tener acceso a ese primer pilar universal. Es una refocalización de los subsidios que se reparten de manera equitativa en toda la población, no como ocurre actualmente, en donde están llegándole solamente a las personas de más altos ingresos. Entiendo. ¿Edad para pensionarse? ¿Se debería subir? ¿Se debería nivelar entre hombres y mujeres? Pues mire, esto debería depender de cuál es el espacio fiscal. Nuestros cálculos para el primer pilar es que arrancarían a partir de los 65 años, pero el segundo pilar obligatorio puede mantener las edades de pensión actuales, 57 para las mujeres y 62 para los hombres. Realmente la edad, cuando usted tiene un sistema de ahorro individual, es relativamente irrelevante, porque si usted se pensiona a los 57, pues va a tener un ahorro individual que es probablemente más bajo que si lo hace a los 62 o a los 65. Cada persona podrá decir, no me quiero pensionar ahora a los 57, sino a los 60, a los 62 o a los 65, si quiere continuar ahorrando en el esquema obligatorio. Así que el tema de la edad ya deja de ser tan importante. Para el pilar universal sí sería importante y nosotros desde el punto de vista fiscal proponemos a partir de los 65 años. Si se consiguen recursos adicionales para financiar el pilar, pues seguramente se podría generar una edad de entrada a ese pilar un poquito más baja. Doctor Mejía, ¿ustedes calcularon cuál sería la barrera a partir de la cual, digamos, estos cambios, de llegarse a implementar estos cambios o de llegarse a implementar una reforma pensional en Colombia, pensando en la edad de una persona hoy en día, afectaría a quiénes, a colombianos a partir de qué edades, para abajo, y quiénes ya no verían cambios, pensando en una edad, para arriba? Claro, mire, eso se refiere al régimen de transición. Cualquier reforma pensional tiene que tener un régimen de transición, no puede cambiar las cosas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que dice que hay una expectativa de derechos adquiridos. Y eso usualmente, por ejemplo, en la última reforma al acto legislativo del 2003, se planteó un periodo de transición de 10 años.
Es decir, por ejemplo, las mujeres que tengan 47 años en adelante, pues tendrían el régimen actual, y los hombres que tengan 52 años en adelante también tendrían el régimen previo. Así que eso hay que definirlo en el Congreso de la República. Por supuesto, de nuevo, es una discusión importante porque hay que salvaguardar justamente esas expectativas de derechos adquiridos. Sin embargo, de nuevo, hay que mencionar, Víctor, que en nuestra propuesta la enorme mayoría de colombianos saldrían beneficiados, porque de nuevo actualmente tenemos una cobertura infortunadamente muy pequeña. Una última pregunta, doctor Mejía. ¿Usted ya ha tenido la oportunidad de estudiar los programas económicos de los candidatos presidenciales? Me imagino que ustedes hacen esta propuesta con ese objetivo, ¿no? Que el próximo presidente de la República de pronto los escuche y tenga en cuenta estas iniciativas de Fedesarrollo. ¿Cree usted que sí están comprometidos los candidatos presidenciales en hacer una reforma pensional, en resolver esto? Pues mire, yo creo que sí pareciera que ya hay un consenso general de que el sistema actual de pensiones realmente no funciona y que requiere una reforma. Ya varios candidatos, el candidato Fajardo, el candidato Petro, han hablado de una reforma en el esquema de pilares. No es exactamente igual a la nuestra porque ellos mantienen un rol muy importante para Colpensiones desde el punto de vista de las cotizaciones. Nosotros lo ponemos a competir junto con el resto de jugadores del mercado, pero sí me parece importante pues que ya hay cierto consenso, nuevo Víctor, de que hay que hacer una reforma. Arrancamos hoy con esta propuesta, iniciaremos las próximas semanas, por supuesto, los diálogos con los equipos económicos de los candidatos para contarles nuestra visión y ojalá pues que el país se vea abocado a una reforma para resolver estos enormes problemas que tiene nuestro actual sistema pensional. Doctor Mejía, como siempre, muchas gracias. Feliz noche. Víctor, igualmente, un saludo muy especial. Feliz noche. Sería a grandes rasgos entonces la propuesta de reforma pensional desde Fedesarrollo. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está evolucionando la venta de viviendas nuevas aquí en Colombia. Ya volvemos. Regresamos nuevamente a Signo Pesos. El consumo de los hogares colombianos creció en abril, pero hay una gran brecha entre las cifras, entre los crecimientos de las familias de altos ingresos y las de bajos recursos. Escuchemos la explicación de Camilo Herrera, presidente de la firma de estudios Radar. El gasto de los hogares sigue creciendo. En abril de este año, los hogares gastamos 69,9 billones de pesos, siendo un crecimiento 12,7% más que abril del año pasado. Claro, esto se refiere al dato en valores. Si lo miramos en volúmenes, el crecimiento solo fue del 3,23% porque tuvimos una inflación del 9,24%. En este sentido es importante recordar que ese crecimiento del 3,23 se refiere a todo el mercado, es decir, a todos los hogares colombianos. Pero en ingresos bajos el crecimiento solo fue del 0,76%, en ingresos medios del 2,8% y en ingresos altos del 6,3%. Dejando ver cómo ingresos medios e ingresos altos están haciendo la gran dinámica del gasto de los hogares, y en ingresos bajos la afectación de la inflación, particular de alimentos, ha sido muy duro para estos hogares. Llegan las noticias empresariales, esta vez sobre movidas en el sector de las aerolíneas. Juan Fernández, nuestro experto, buenas noches, bienvenido adelante con su tema para hoy, que está muy grande y muy interesante. Juan. Buenas noches. Los accionistas principales de Avianca y el controlante la brasileña Gol, esto es una empresa familiar, pues han creado un grupo llamado Abra. Ese grupo será el que controlará tanto a Avianca como a Gol y también tendrá el 100% de los derechos económicos de las operaciones de Viva en Colombia y Perú, pero no la controlaría. Dentro de ese negocio tendrán un crédito convertible en una inversión minoritaria en la chilena de bajo costo Sky. Esa unión de aerolíneas creará el grupo más grande seguramente aéreo de América Latina. Ahora, las aerolíneas mantendrán sus marcas y empleados de manera independiente, y al ser parte de un mismo grupo, pues las aerolíneas se benefician de mayores eficiencias e inversiones dentro de un negocio común. Seguramente, Juan, como dice usted, se benefician estas aerolíneas, por algo llegan a este acuerdo, pero ¿habrá algún beneficio para nosotros, para los usuarios? Sí, pues para los clientes aparentemente habría mejores tarifas, más destinos, más frecuencias de vuelos, conexiones más prácticas y la posibilidad de ganar y usar puntos en los planes de viajero frecuente de todas estas aerolíneas. Al juntarse bajo un mismo techo, las aerolíneas podrán lograr sinergias para asegurar estructuras de costos más bajas para cada una de las compañías en uno o en varios de sus mercados correspondientes. Dentro de ese acuerdo, inversionistas también se han comprometido a invertir en esa compañía más de $350 millones en acciones, en este caso
caso de Abra, pues que de alguna manera pues podrá echar a rodar este negocio que debería estar completado durante el segundo semestre de este año. Gracias, Juan. Estaremos entonces muy pendientes de esta gran movida empresarial. Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar para mañana, 4.080 pesos con 32 centavos, cayó 6 pesos el dólar con 39 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país tuvo un incremento muy fuerte, cercano al 5%. Se ubicó al cierre en 107 dólares con 51 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.143.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,18%. La acción más valorizada fue la de Cementos Titán, con una ganancia de 10,50%, y la acción que más cayó fue la de Fabricato, que tuvo un retroceso del 7,93%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. 100 Cuadras, el portal especializado en el sector inmobiliario, reveló estas cifras sobre las ventas de viviendas nuevas en Colombia durante el primer trimestre de este año. En el segmento de las viviendas de interés social, las ventas fueron de 44.000 unidades. Hubo un incremento del 6% frente al mismo periodo del año pasado. Las ventas de viviendas no bis, es decir, un poco más costosas, llegaron a 19.500 unidades. Allí el incremento fue del 5%. En ese periodo hubo un crecimiento de precios del 18% en el segmento bis y del 10% en el segmento de las viviendas no bis. Inflación también en los precios de las propiedades. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.